Vamos a estar viendo lo que simboliza en sí la palabra del Señor. Todo lo que tiene relación con lo simbólico en cuanto a lo que es la palabra de Dios. ¿Les parece bien si ustedes ya tienen su agenda o su libreta de apunte o su celular o su Biblia? Vamos a orar, vamos a pedirle sabiduría al Señor. La Biblia dice que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche. Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, yo vengo a usted, Señor, porque he entendido que de ti proviene la sabiduría. La inteligencia, Señor amado, proviene de ti. Todo don perfecto, Dios mío amado, proviene del Padre de las luces, dice tu palabra. Y es por ello que quiero, Dios, poner mi confianza en usted, Señor, no en mí, ni en lo que sé, Señor, ni en los dones que tengo, sino que en esta tarde quiero poner plenamente mi confianza y mi seguridad en usted, ya que sin usted, Señor, nada podemos hacer. Especialmente en el momento cuando tenemos que hablar de algo tan sagrado, de algo tan perfecto, de algo, Dios mío amado, tan importante, Señor, para quienes hemos creído, para quienes hemos conocido, para quienes hemos recibido, Señor, el llamamiento, Dios mío amado, para quienes hemos recibido la palabra del Señor y para quienes hemos recibido el Espíritu de Dios, por el cual clamamos Abba Padre. Ha sido importante la palabra para nosotros y hemos entendido, Señor, que estas palabras pertenecen a usted. Hemos entendido que esta palabra fue inspirada por usted, Señor. Usted inspiró a hombres, Señor, para que escribiesen, para que indagasen acerca de estos misterios. Dios mío, que para cientos y miles de personas han sido encubiertos. Aún hombres sabios, hombres de mucha sabiduría, de mucha inteligencia, han querido interpretar las Escrituras, han querido entenderla. Señor, más usted cegó la sabiduría de ellos y les ha permitido, bien, Señor, alcanzar la sabiduría nada más de este siglo, la sabiduría de este mundo, pero no la sabiduría que proviene de Dios, la cual Dios da por intermedio del Espíritu Santo. Señor, nada más por gracia y por misericordia, Señor, usted nos ha regalado, nos ha mostrado, nos ha enseñado, Dios, un poco de esta palabra, de esta sabiduría, Señor, que proviene de usted. Pero nada es de nosotros, Señor amado. Nada de lo que hay en nosotros, quienes predicamos, quienes hablamos, quienes enseñamos, nos pertenece. Especialmente yo, Señor, no tengo de qué gloriarme. Soy un hombre, Dios mío amado, con pocos estudios, un hombre simplemente campesino, un hombre traído o venido del campo. Mis raíces son campesinas y no tengo, Señor, de qué gloriarme. Aunque tu palabra dice que el que se gloría, gloríese en el Señor. Ni aún así, Señor, me atrevo a gloriarme de lo poco, de lo mucho que puedo conocer en parte a la palabra. Solamente, Señor, dispongo mi vida entonces para hacer o para creer, porque eso sí lo creo. Creo que soy instrumento en tus manos, creo que usted me ha llamado, creo que usted me ha escogido y creo que usted me ha enseñado y me ha educado en estos 43 años, Señor, prácticamente que le conozco a usted. Señor, alrededor de 20 y tantos años ya predicando este precioso evangelio, estudiando las Escrituras, escribiendo sermones, Dios mío amado, enseñando, discipulando, predicando, evangelizando. Padre, pero aún así, Señor, hemos entendido, Dios, que nada es nuestro, sino que todo proviene de usted. Por eso, Señor, pedimos en esta hora entonces en oración, como enseñamos el jueves pasado, Dios mío amado, que debíamos pedir en oración, que en lo posible debíamos ayunar, debíamos, Dios mío amado,
venir con humildad a leer la palabra del Señor. Y en esta hora, Dios mío, yo quisiera disponerme, quisiera pedirte la humildad, la gracia, el temor también para leer las Escrituras y especialmente para enseñarlas en esta tarde. Abra usted el corazón de todos mis hermanos y hermanas que ya se están reuniendo. Quiero bendecir la vida, Dios, de mis hermanos, de mis hermanas, y quiero bendecir la vida de aquellas personas que en esta tarde se van a conectar, que van a ver esta transmisión y que tendrán la oportunidad de escuchar algo diferente a lo que escucharán, Señor, en un noticiero, a lo que escucharán en una radio, a lo que escucharán, Señor, en otros lugares. Padre mío, en el nombre de Jesús yo le pido hallar gracia delante de usted y también delante de los hombres en esta hora de la tarde. Aprovecho también la ocasión de orar por los enfermos, por los que están en los hospitales, orar por aquellas familias que han perdido algún familiar, Señor. Padre, rogarte para que usted traiga paz, consuelo y esperanza a sus corazones. Quiero presentar también la vida de aquellos que viven atemorizados, de aquellos que viven en tinieblas. Dios, porque se han empantado, se han atemorizado, Dios, y están allí en tinieblas, están allí en empantos, en hiel de amargura, en prisiones de oscuridad. Clamo por cada uno de ellos y los presento delante de ti, Señor, para que a través de la palabra sean iluminados, sean, Dios mío, amados, revelados, entrenados, puedan, Señor, ser abiertos sus ojos para ver, Padre, al Cristo resucitado, para ver, Dios mío amado, y conocer parte de tu palabra. Y a través de la predicación de la palabra les sea revelado al Cristo que salva, al Cristo que perdona, al Cristo, Señor, que vino y murió, aleluya, por nuestros pecados y por nuestras rebeliones, para darnos el perdón y para darnos juntamente con el perdón, darnos también la salvación. Y no solamente la salvación, sino también la vida eterna. Gracias, gracias Jesús por haber venido y haber muerto por mí. Gracias por haber venido y haber muerto por cada una de estas personas que en esta tarde me están escuchando. A usted sea el honor, a usted sea la honra, la gloria y la alabanza. Amén y amén, Señor. Gracias, Dios. Bendecimos, amados hermanos, a Jesucristo el Señor. Bendecimos su vida y damos comienzo entonces a lo que es el estudio de la palabra de hoy, la palabra de Dios. Creo que, hermanos, el jueves pasado estuvimos con nuestro hermano Carlos y hablamos lo que era la segunda parte y lo dijimos así, lo titulamos así: ¿qué nos hace entender la palabra de Dios? ¿O qué podemos entender a través de la palabra del Señor? Y hablamos varios temas, en este caso es la palabra la que nos hace entender en cuanto a Jesucristo. Es la palabra, amados hermanos, la que nos hace entender la verdad. A través de la palabra la entendemos. Esa es la palabra que nos revela a Jesucristo, es la palabra que alumbra nuestro camino para ser guiados también en el Señor. Hablamos un poquito de eso. Hablamos también que la palabra es viva y es eficaz. El primer capítulo fue eso. El segundo capítulo también tocamos nada más ese pasaje de la Biblia. Hablamos de la eternidad de la palabra. Por la palabra entendemos que la palabra, valga la redundancia, es eterna. Por la misma palabra entendemos que la palabra permanece para siempre y entendemos que la palabra también es profética. Más o menos esos fueron los puntos que tratamos el jueves pasado. Creo que en unas citas bíblicas al parecer nos equivocamos porque estábamos un poco apurados con el hermano Carlos. A veces complejo entre dos personas realizar un estudio, hermano, y especialmente cuando de repente no traemos todos los versos escritos, aunque a mí me gusta traer la mayoría escritos, pero cuando queremos usar de otras revisiones, entonces los estudios
se intensifican mucho, se hacen muy extensos, muy largos cuando ya vamos agregando otras versiones. Entonces, cuando enseñamos, tratamos con los hermanos, especialmente en la iglesia, de tener varias revisiones de Biblias, y entonces vamos comparando verso con verso y vamos interpretando, vamos entendiendo de mejor manera la palabra de nuestro Dios. Amén. Hoy vamos a estar entonces en lo que es como capítulo 3, podríamos decir, o como lección número 3. Vamos a entender, vamos a enseñar, para que usted coloque ahí, qué simboliza la palabra de Dios. Yo tengo más o menos 13 puntos, 12 puntos más o menos apuntados acá, con las citas bíblicas obviamente, y vamos a tratar en lo posible de tratar los 12 temas, aunque la hora a mí se me pasa volando. Ya tenemos 10 para las 8 de la noche más o menos, y esperamos terminar 9:30. No queremos estar enseñando más de 40 minutos, más de 50 minutos. Así que vamos a tratar, hermanos, perdón, porque hoy estoy solito, voy a tratar de ir más o menos rápido, pero no tan rápido, para que así los hermanos puedan escribir los versos, los textos bíblicos, y luego más tarde o mañana ustedes pueden seguir estudiándolos o buscándolos. No se preocupen si no encuentran los versos, escúchenme porque yo los tengo ya escritos algunos, y los que no los voy a buscar y se los voy a leer. Mañana usted va a poder descargar esta prédica, esta enseñanza, o va a poder nuevamente reproducirla, y ahí va a poder estar con más tranquilidad, adelantarla, atrasarla, va a tener toda esa bendición usted para estudiar quizás con más tranquilidad la palabra del Señor. Entonces dedíquese más a escucharme, porque acuérdese que lo primero que enseñamos, dijimos que la palabra del Señor es espíritu y vida. Aun cuando el Señor trae una reprensión a través de la palabra, está produciendo en nosotros espíritu y vida. Amén. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada verso de la Biblia que le vamos a enseñar, usted tiene que estar pensando que con ese verso de la Biblia usted va a recibir espíritu y vida. Amén. Quiero que esté todo el momento. ¿Por qué? Porque Dios puso en mi corazón enseñar este tema. Número uno, para que la gente entienda un poco más qué es la palabra del Señor en sí, y para que las personas en este tiempo que están llenas de temores, en donde los médicos parecieran que ya no dan abasto, en donde los médicos parecieran no tener cura, en donde la medicina pareciera que ya no alcanza o que ya no está, la gente se ha llenado de temor, no entendiendo que la palabra del Señor es medicina para el alma. Y es la palabra del Señor, amados hermanos, la que produce en nosotros espíritu y vida. Entiéndame bien eso. Amén. ¿Por qué le digo esto? Y necesito poner esto en el corazón de usted, porque usted va a recibir milagros a través de la enseñanza. Usted va a recibir un milagro. Yo voy a estar enseñando y a usted se le va a ir el dolor de cabeza. Yo voy a estar enseñando la palabra del Señor y usted se va a sanar del cáncer. Es así funciona esto. Cuando hablamos de la palabra del Señor, estamos transmitiendo espíritu y vida. Entonces, me acuerdo un tiempo atrás, yo estuve enseñando este tema en la iglesia, y había una persona muy enferma, pero muy enferma, tenía varias enfermedades, y comencé a explicar esto los días miércoles. Y llegó un día que hablé del poder de la palabra, creo que fue, de la vida que producía la palabra en el ser humano. Y esta mujer comenzó a llorar mientras yo enseñaba en la iglesia, y de repente dio glorias a Dios. Y después que terminó el culto, ella nos reveló que había recibido un milagro y había sido sanada. ¿Por qué? Porque el espíritu de la palabra entró en ella y le sanó los huesos, hermanos, le sanó los tendones y no sé cuántas enfermedades que ella tenía en sus huesos y en sus tendones. Entonces crea a lo que vamos a leer, crea a lo que vamos a predicar, a lo que vamos a enseñar en esta tarde, para que así usted, hermano, pueda recibir espíritu y vida. ¿Me entendió? Mándenme un amén acá. Voy a tratar de monitorear, aunque poco quizás lo haga, pero voy a tratar de monitorear acá, aunque sea un poquito, lo que usted nos vaya comentando. Amén.
Pero ya lo dije, lo hice saber de que hoy, hermano, o no lo he hecho todavía saber, no vamos a leer los comentarios antes de que terminemos y difícilmente oremos por las personas, porque tenemos 6 días en la semana en donde estamos orando por las personas en cada transmisión, no solamente yo, sino que el liderazgo o parte del liderazgo de la iglesia, ¿me entiende? Entonces, hermano, lo que vamos a hacer, vamos a enseñar la palabra para que usted, amados hermanos, se atreva a tomar la palabra del Señor y usted la lea y la lea pensando en que usted va a ser sanado. Yo recuerdo a mi padre siempre cuando hablo estos temas, mi papá cuando se enfermaba o cuando uno de nosotros se enfermaba, somos 3 hermanos, mi papá partía a una habitación y comenzaba a leer la Biblia, lloraba y creía la palabra y luego nosotros nos sanábamos y no sabíamos por qué nos sanábamos y era porque mi papá entraba al aposento, cerraba la puerta, oraba en secreto, leía la palabra y seguramente intercedía por nosotros o después simplemente nos ungía en fe y éramos sanados. Mi papá se enfermaba, se ponía a leer la Biblia hasta que se sanara. Era así mi padre. Es así mi padre. Hasta el día de hoy lee la Biblia. ¿Me comprende? Entonces, eso quiero que entienda, que usted va a recibir espíritu y vida. Vamos entonces al tema. ¿Qué simboliza la palabra del Señor? Colóquelo ahí, o los símbolos, se le llama esto también, dependiendo del predicador, dependiendo del país donde usted esté. Así es como de repente se titulan ciertas enseñanzas bíblicas. Usted no se quede solamente con un título o con un subtítulo o con una interpretación, amados hermanos, porque cada pastor, cada hermano tiene una gracia, tiene un rema, tiene una manera de enseñar, una manera de predicar. Pero lo que sí no podemos pasar por alto y a lo que tenemos que ponerle nosotros mucha atención es al verso en sí que estamos leyendo, al verso de la Biblia que vamos a leer. Independientemente nos apoyemos con otras versiones, es el texto bíblico el que tiene que producir una enseñanza, una revelación, un rema, lo que sea, dentro de nosotros. Y eso viene, insisto, a través del espíritu de la palabra. ¿Me comprende? Amén. Entonces vamos con el primero, número 1, apunte ahí como número 1, ¿qué simboliza la palabra? En primer lugar, titulé esto yo. Simboliza el oro. Simboliza el oro. ¿Por qué? Vamos a leer el versículo, ¿ya? Entonces usted titúlelo así o un subtítulo. Simboliza el oro o oro simplemente. ¿Por qué, pastor? Bien, porque la Biblia en el Salmo 119, verso 172, aunque lo tengo escrito ahí, lo voy a buscar acá, ya, porque de repente nos equivocamos o escribimos mal los versículos de la Biblia, entonces eso nos produce quizás un problemita con algún hermano. Hoy me estoy apoyando de esta notebook, entonces espero que me sea más provechoso esta vez. Le dije Salmo 119, hermano, de hecho le aprovecho de decir el Salmo 19, bueno, algunos sabemos que es el capítulo más largo de la Biblia, pero lo que no saben muchos es que el Salmo 119 nos enriquece, amados hermanos, muchísimo en cuanto precisamente a este tema en relación a la palabra del Señor. Aquí en el Salmo 119 va a encontrar un montón de versículos que yo se los voy a transmitir. Con el tiempo le voy a ir leyendo muchos versos de acá del Salmo 119. Amén. Hoy le vamos a leer esto, Salmo 119, versículo 172, que dice más o menos así. El otro día ya le leímos uno. Salmo 172. Salmo 119, versículo 72, ahí está. 72. Ya me estaba equivocando, ¿ve? Ahí lo tenía bien escrito, sí. Entonces, dice así este verso, dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata, dice. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Entonces, ¿qué simboliza? Entonces, sabemos nosotros que el oro es una de las cosas más apreciadas juntamente con la plata. Pero la palabra del Señor es más, en este caso, es mejor que el oro y que la plata. Porque podríamos decir, es una riqueza, es una plata, es un oro
amados hermanos, especial, un oro espiritual. La Biblia habla en relación a eso muchas veces. Usted va a encontrar, cuando la Biblia habla del cielo, calles de oro, pero no es como el oro terrenal, ¿me entiende? Hay muchas semejanzas, amados hermanos, dentro de la Biblia, que siempre lo está relacionando lo celestial, lo divino, lo poderoso. La Biblia lo está relacionando siempre con el oro, con el oro preciado, dice en algún momento. Entonces yo quiero que entienda eso. Ahora, el versículo 172, si no mal lo tengo acá, también me parece que dice algo similar. No, no es ese. Pero hay un proverbio. Vamos a leer también Proverbios capítulo 8, versículo 10. Proverbios capítulo 8, verso 10. Dice así: recibid mi enseñanza y no plata, dice, y ciencia ante que el oro escogido. Escuche con atención. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, insisto, porque la palabra del Señor es como ese oro, pero es un oro o una riqueza, insisto en esto, mejor que ese oro terrenal. Por ejemplo, acá, para mí esto es valioso y para todos los casados esto es valioso, una argolla de oro, ¿cierto? Es valioso, pero la palabra del Señor es mucho más que el oro, es un oro, en otras palabras, especial, como lo dije anteriormente. Otro proverbio, Proverbios capítulo 25, versículo 11, dice manzanas de oro. Yo quería comenzar de hecho con este versículo hoy. Dice manzanas de oro con figuras de plata. Porque este verso está como más claro, mire, ahora lo va a entender mejor. Dice manzana de oro con figuras de plata. Es la palabra dicha como conviene, hablando de palabras. Si una palabra cualquiera, una palabra dicha de cualquiera de nosotros, y especialmente las palabras, amados hermanos, de un pastor, como dice Eclesiastés en algún momento, estas palabras de enseñanzas dadas por un pastor, dice allá Eclesiastés, amados hermanos, son como oro, ¿me entiende? Son como oro, porque acá está diciendo manzana de oro con figuras de plata. Es la palabra dicha como conviene. Entonces, la palabra dicha como conviene del Señor, de Dios, es como el oro, ¿me entiende? Es como el oro. Entonces, simboliza el oro la palabra del Señor. Me encanta este verso a mí. Manzana de oro con figura de plata. Así es la palabra dicha como conviene. Por eso es tan importante que quienes enseñamos, que quienes predicamos la palabra del Señor, amados hermanos, lo hagamos de buena manera. Nuestros dichos deben ser agradables. Nuestras palabras deben ser agradables al oído de quienes nos están escuchando. Yo espero ser educado en todo lo que vamos a ir enseñando, hermano, y como estos temas no los enseñamos siempre dentro de la iglesia, y es un tema muy largo, entonces uno se olvida de versos que son tan riquísimos y que nos bendicen tanto y que nos dan tanta claridad. Estos versos de la Biblia, amados hermanos, a mí me hacen apreciar la palabra del Señor más que todas las cosas. Yo no estoy en el Evangelio por las riquezas, ni por oro, ni por plata. ¿Por qué? Porque yo entiendo que la palabra del Señor es un oro preciado, es como el oro. Cada palabra que sale de mi boca es como oro, dice, como figuras de plata, como lo dice el verso, ¿me entiende? O sea, yo tengo una riqueza mayor, que es la palabra del Señor. Y eso es suficiente para mí, eso es suficiente y llena mi alma, llena mi espíritu y llena mi corazón. Otro verso de la Biblia dice, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. Imagínese la importancia. O sea, he amado tus mandamientos más que el oro incluso y más que el oro muy puro. O sea, puede haber un oro muy puro acá en la tierra, pero la palabra del Señor es mejor que ese oro.
porque es un oro, es una riqueza mayor, es una riqueza espiritual. ¿Me está siguiendo ahí? Mándeme otro amén ahí, después yo voy a leer todos esos amenes. Número dos, ¿qué simboliza la palabra del Señor entonces? Número 2, simboliza un alimento. El otro día hablamos de nuestro Señor Jesucristo en referencia a que Él es la palabra viva que descendió del cielo para dar vida a este mundo, ¿cierto? Y Jesús mismo a la vez decía, yo soy el pan del cielo. Hay un versículo que me gusta allí, Mateo capítulo 4, versículo 4, dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es uno de los versos más conocidos a la hora que vemos que Jesús va al desierto, ¿cierto? Y es tentado por el diablo, y el diablo viene y lo tienta inmediatamente con el pan porque Jesús tenía hambre. Pero acá Jesús responde con tanta sabiduría, y es sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios. Él respondió y dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, cuando una palabra sale de la boca de Dios, podemos entender que eso es un alimento para nosotros. El Señor quiere alimentarnos. Por eso cuando estamos predicando en la iglesia, estamos alimentando la grey. Por eso se habla de dar un buen pasto, un pasto fresco a la grey. Por eso el pastor tiene que siempre estar estudiando la palabra, buscando el conocimiento de Dios, buscando la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es un alimento. Job capítulo 23, versículo 12, creo que es el que tengo apuntado acá, para no buscarlo y no embromarme tanto. Dice así, dice, del mandamiento de tus labios nunca me separé, dice. Guardé las palabras de su boca más que mi comida, dice. Guardé las palabras de su boca, dice, más que mi comida. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que él prefería guardar la palabra del Señor más que la comida? Porque la palabra del Señor lo alimentaba. Hermano, hay hombres de Dios que han ayunado 40 días. Hay hombres de Dios que han ayunado 80 días. Escuchaba un testimonio de un pastor que ayunó 40 días y después Dios le demandó 40 días más, ayunó 80 días. Ahora, sí comiendo algunas cosas, qué sé yo, frutas por la noche, una sopita, ¿cierto? Algunos apoyan de un poco de agua, sí. Y por gracia y por misericordia, yo también he estado hasta casi 60 días ayunando con un poquito de agua o una fruta, cosas muy livianas. También he experimentado eso, pero ¿para qué eso? ¿Para qué he hecho ese tipo de sacrificio? Para llegar a esto, para que la palabra en algún momento sea el alimento para todo mi ser. Y lo hemos experimentado. Mi esposa misma estuvo 15 días sin comer, hermano, nada, absolutamente nada. Solamente bebiendo a ciertas horas sorbos de agua. Yo también he estado varios días sin comer nada. Uno de los últimos ayunos, 11 días sin comer nada. Alrededor de 5 días sin beber agua. Lo hemos experimentado, es decir, nosotros hemos creído a la palabra del Señor, que es un alimento, y hemos guardado en algún momento más la palabra de sus labios dentro de nosotros que la propia comida. Me está siguiendo, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted puede ser alimentado por la palabra del Señor, y eso es suficiente. Jesús lo hizo. Hombres de Dios lo han hecho. Nosotros, por gracia y misericordia de Dios, lo hemos experimentado. Por eso puedo enseñar este tipo de versículos. Amén. Estamos en el punto número 2, que no se le olvide. Simboliza un alimento. Bendito sea el nombre del Señor. Allí en Hebreos capítulo 5, versos 12 y 13 dice, porque debiendo ser maestro, dice, después de tanto tiempo, dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. ¿Cuáles, dice, son los rudimentos, los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Ya veis, dice,
llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, en referencia a la palabra del Señor. Y todo aquel, dice, que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Hablando del alimento de la palabra del Señor, de cómo la palabra del Señor puede transformarse en un alimento en nosotros más que esa leche. ¿Me entiende? Y por eso el escritor de Hebreos acá está diciendo en algún momento, está haciendo referencia a esa gente, hermano, que a veces no crece dentro de las iglesias porque no mira la palabra como un alimento para su vida. Y es más, siempre están dependiendo de una palabra básica, de una palabra sin reprensión, de una palabra que solamente está cargada de amor, está cargada de misericordia, pero jamás están alimentándose con un alimento sólido en cuanto a la palabra. Un mensaje fuerte, un mensaje de disciplina, un mensaje de corrección. Hay gente, hermano, que no se le puede enseñar corrección. ¿Sabe? Yo he estudiado ese tema, que es la corrección del Todopoderoso. La disciplina del Señor, hermano, y tantos otros temas que son pero preciosísimos, y usted va a encontrar versos pero que son demasiado preciosos cuando usted estudia en cuanto a las reprensiones que el Señor puede darnos, a la disciplina que el Señor puede darnos, y sabe que son versos de la Biblia que están acuñados con promesas de Dios para el ser humano. Amén. Pero estamos acá en este tema. La palabra del Señor simboliza también un alimento. Mire lo que dice Primera de Pedro. Esto es importante que lo anote. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, dice, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Me está siguiendo ahí? O sea, acá está diciendo la leche espiritual no adulterada, haciendo referencia a la palabra del Señor, para que por ella crezcáis para salvación. Acuérdese que todo esto tiene que ver con la salvación de su alma y de mi alma. Si usted no es bien alimentado por la palabra del Señor, por esta leche espiritual o por esta comida espiritual, si usted no es alimentada por ella, amados hermanos, usted quizás no crezca para salvación. O sea, es importante. La palabra del Señor es como un alimento para nosotros. Tengo una reflexión aquí. Usted debe venir, amados hermanos, deseando una palabra de Dios. Y usted debiera decir: Señor, yo quiero una palabra que alimente mi vida. La próxima vez, cuando las iglesias se abran, usted vaya a su iglesia, amados hermanos, deseando, porque dice aquí, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual. Acá no está hablando de la palabra como pan mismo, sino como una leche espiritual y no adulterada. Entonces, pero usted tiene que desear eso. Entonces, cuando usted vaya a un culto la próxima vez que usted escuche a un predicador, esté allí escuchándolo, deseando un alimento, deseando una leche espiritual, deseando ese pan del cielo, que es la palabra del Señor. Amén. Otro punto. Este es bonito, me gusta este. Simboliza la palabra del Señor, el agua, incluso la lluvia, por decirlo así. Isaías 55, versos 10 y 11. La Biblia dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia, yo sé que se sabe este verso, como desciende de los cielos la lluvia, dice, y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y mire, y da semilla al que siembra y pan al que come. Verso 11. Así será mi palabra. ¿Cómo será la palabra del Señor? Como la lluvia, dice, y la nieve, que riega la tierra, ¿cierto? Que riega la tierra. Mire lo que dice. Que riega la tierra. Así es la palabra del Señor. Es como una lluvia. Es como la nieve, dice. ¿Verdad? Dice que riega la tierra
y la hace germinar y producir. Y le da semilla al que come. Mire el alcance de la palabra, mire el poder de la palabra. Y da semilla al que siembra y pan al que come. Verso 11, lindo, dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará, dice, lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Bendito sea el Señor. Es decir, el Señor envía su palabra, como cuando aquel centurión romano, ¿se acuerda que le hablamos de él? Y él dijo: di la palabra. Pero ¿qué palabra tenía que enviar el Señor? Que el criado de ese hombre fuera sanado. ¿Me está siguiendo? Como cuando Moisés envió una palabra al mar y el mar tuvo que abrirse, o levantó la vara simplemente y el mar tuvo que abrirse. Una palabra cuando Jesús le dice a Lázaro: ven fuera. Una palabra cuando le habla a aquella niña, le dice: Tabita cumi, levántate. Esa es una palabra. Así envía la palabra el Señor. Y dice que la palabra es como la lluvia, hermano. Como la nieve, como la lluvia, como la nieve, dice que riega la tierra y la hace germinar y producir. Es decir, cuando la palabra del Señor viene a usted, viene como una lluvia que lo riega a usted. ¿Sabe para qué? Para que usted produzca. Y luego dice: y da pan, da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, cuando una palabra del Señor viene a mí, es para que yo con esa palabra alimente también a otro. Es una semilla también que viene a mí, viene esta palabra a mi vida, produce semillas dentro de mí para darle a otro. Por eso cuando usted recibe una palabra, usted quiere compartir esa palabra con otro, porque es una semilla, además. Y lo abre la parábola del sembrador. Pero estamos en esto, es como el agua, entonces simboliza el agua. Mire qué bonito, la palabra del Señor es como agua. ¿Lo entendió? Que riega la tierra y la hace producir, la hace germinar y da semilla al que siembra y pan al que come. Bonito este texto, Isaías 55, versos 10 y 11, para que lo anote ahí. La Biblia, el otro día también hablábamos, creo, de eso, San Juan 7, versículo 37, 38 y 39. La Biblia habla de ríos de agua viva, pero más que nada, haciendo referencia ahí, especialmente en ese verso, al Espíritu Santo de Dios. Ahora, pero como la Biblia aquí expresa, también tengo una pequeña reflexión ahí, como la Biblia simboliza que es como un agua, hermano, si usted estuviera atento a la palabra de Dios, ya estaría sintiendo usted eso como río de agua viva, como una lluvia. Yo he experimentado eso, perdónenme, voy a transmitirle experiencias. Pero yo he estado en la iglesia escuchando a un hombre, escuchando a un predicador en la iglesia, y de repente viene eso tan lindo que al escuchar una palabra, usted siente como que tiran baldes con agua. Yo me he sentido así, como que alguien viene y me arroja un balde con agua en la cabeza y lo siento correr por todo mi cuerpo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es como una lluvia que viene sobre nosotros y siento la presencia del Señor. Haga así conmigo, hermano. Es como una lluvia que viene sobre usted y lo riega, así en la palabra del Señor. Y escúcheme bien, y no va a volver vacía esa palabra. Esta palabra que yo le estoy hablando, recuerda, es espíritu y vida. Esta palabra algo debe producir en usted. Si usted era un huerto seco, si usted era un árbol seco, reciba la palabra del Señor como agua en esta tarde, hermano. Y cuando el agua, dice por allá por Ezequiel, dice en algún momento, cuando esa agua que venía del templo del Señor, hermano, sabe, vino esa agua y entró a los ríos, dice, a la ribera, llegó al mar. Pero todo lo que esa agua tocaba le daba vida. Le daba vida. Los peces le daba vida. Todo lo que estaba allí produjo vida. Cuando el agua esa se fue, que selló a los ríos, los árboles que estaban secos se llenaron de vida. Bendito sea el Señor.
Entonces la palabra del Señor simboliza eso como agua. Si usted está seco, usted no tiene por qué estar seco. En el Señor no debiera existir el cristiano seco. Usted debiera estar vivo, usted debiera estar dando fruto, cual 100, cual 60, cual al 30 por uno, porque esta palabra produce en usted ese río, esa agua que su alma, que su espíritu necesita. ¿Para qué? Para que usted esté verde y esté dando fruto, hermano. Pero hay un montón de cristianos que está seco. ¿Por qué? Porque no entiende que la palabra del Señor es suficiente. Es suficiente, amados hermanos, para que usted sienta esos ríos de agua viva, esa frescura que produce la palabra del Señor en usted. Amén. Pasamos al cuarto punto para ir avanzando. Ya tenemos las 20:20 de la tarde. A ver si avanzamos unos 2 puntos más por lo menos. Este me gusta también, cuarto. ¿Está malo acá entonces? Amén. Ya, voy a ver, por acá pensé que... sí, pues verdad, la 21:20, sí. 21:20. Hermano, número 4. Simboliza, esto es lindo, simboliza un lavacro, la palabra del Señor. Como en los días de Moisés, como en los días del Éxodo, como en los días cuando tenían que hacer sacrificios, aquel grupo de personas, amados hermanos, que estaban en el templo, y estaban esos lavacros, esos lugares especiales donde ellos tenían que lavarse. Tenían que limpiarse, amados hermanos, qué sé yo, no sé, me imagino, tenían que lavarse después de ministrar, después de, no sé, estar matando, degollando animales. Hermano, habían una especie de lavacros que eran lugares destinados especialmente para esa gente que ministraba al Señor, que estaba al servicio del Señor, que estaba allí para ofrecer los sacrificios al Señor. Y ellos tenían que lavarse allí en esos lavacros. Acá la Biblia, en el Salmo 119, versículo 9, hablándolo así, como un lavacro, como algo que nos limpia espiritualmente, como algo simbólico. Escuche lo que la Biblia dice. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. O sea, es la palabra del Señor la que nos limpia, incluso nuestro camino, nuestra vida, amados hermanos, nuestro caminar, ya sea en Dios, nuestro caminar en el mundo va a depender de cómo está su vida, cómo está su corazón, cómo están sus pensamientos. Si sus pensamientos están sucios, si sus pensamientos, si su corazón está sucio, porque en ese tiempo la gente no se ministraba y quedaban sudados, dice por allá el capítulo 44 de Ezequiel, que me gusta mucho, habla que ni siquiera tenían que usar calzoncillo, dice especies de mantos, amados hermanos, de lana, porque sudaban mucho a la hora de ministrar. Los otros que estaban, insisto, ofreciendo los sacrificios, amados hermanos, quedaban todos sucios la gente, de una o de otra manera. Pero la palabra del Señor simboliza, se la habrá diciendo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, si su corazón está sucio, si sus pensamientos están sucios, usted se toma la mejor ducha con agua caliente, con agua helada, o usted se tira a un río o a una piscina y usted va a lavarse, pero se va a lavar por fuera. Y la palabra de Dios, que es espíritu, insisto, y es vida, produce ese efecto por dentro de nosotros. El otro día le leíamos a Hebreos capítulo 4, verso 12. Que la palabra del Señor es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, hermano. Entonces, por la palabra de Dios, esa palabra viene como agua, como decíamos, amados hermanos, viene como lavacro y nos lava, nos limpia. Y una vez que limpia nuestros pensamientos, que limpia nuestro corazón, nuestro caminar es diferente. Nuestro actuar es diferente. Escuche lo que voy a decir. Nuestra manera de hablar es diferente. Todo cambia.
Se nota cuando la palabra del Señor ha alcanzado la mente solamente de una persona o cuando la palabra del Señor está dentro del corazón de las personas. Hay un momento que uno de los salmos dice: rebosa mi corazón palabra buena. O sea, el corazón de esos hombres estaba rebosando de palabra y era de palabra buena. Entonces sus caminar, su servicio a Dios, era un servicio con integridad, con santidad, porque se lavaban en la palabra del Señor. Amén. Allá en el Éxodo, por ejemplo, capítulo 30, versículo 18, si lo apunté bien, dice así, Dios hablando a Moisés, dice: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Eso era parte de lo que era un lavacro. Amén. Pero mire lo que dice Juan capítulo 5, verso 3. Dice así: en esto yacía una multitud de enfermos, como una tipología, por decirlo así. El otro día, hace un tiempito atrás, yo predicaba este pasaje. Yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Dice que esperaban el movimiento de las aguas. Aquel hombre que llevaba tanto tiempo y deseaba y quería entrar a aquel estanque, amados hermanos, donde venía un ángel y de tiempo en tiempo movía las aguas. Quizás lo que el ángel traía era una palabra del Señor. Y declaraba quizás ese ángel esa palabra allí. Y las aguas se movían. ¿Me entiende? Porque el otro día hablamos que por la palabra del Señor se crearon todas las cosas. El mar y sus ondas obedecen a la palabra de Dios, a la voz de Dios. El viento obedece a la voz de Dios, a la palabra de Dios, hermano. Entonces, ahí tenemos una especie, por decirlo así, o una tipología de lo que podría ser un lavacro. O sea, estos hombres entraban allí después que el agua era movida, era agitada, y el primero que entraba quedaba sano. Por eso la otra vez hablamos también de Gedeón, que Dios lo envía al Jordán. ¿Me entiendes? O sea, son tipologías, son símbolos que Dios ha venido como revelando, como mostrando el poder de la palabra en sí. Y yo creo que si Naamán no hubiera ido a sumergirse al río y si Eliseo simplemente le hubiera dicho: sé sano, el hombre se sana y queda limpio de su lepra, porque viene una palabra del Señor, insisto, y la palabra es como esa lluvia. La palabra es como ese lavacro donde la gente se iba y se lavaba. La palabra del Señor, escúcheme bien, produce ese efecto en su alma, en su espíritu, en su mente. Bendito sea el Señor. Amén. Estamos ahí con el punto número 4. Alguien quizás necesita ser limpiado en esta tarde. Estoy sintiendo eso. Que alguien necesita ser purificado, necesita ser limpiado en sus pensamientos. Número 5, hermanos. Vamos a llegar hasta el número 5, yo creo, porque ya tenemos las 9:27. Este es lindo también, me encanta. Jeremías capítulo 20, versículo 9. Dice así: y dije: no me acordaré más de él, dice, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón, dice, como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Bendito sea el Señor. ¿Se acuerda de Jeremías? El primer capítulo de Jeremías, cuando Dios habla a Jeremías, le dice: no digas soy un niño, porque a todo lo que envíe o a todo lo que te envíe irás tú. Y el Señor lo había cogido desde el vientre de su madre para que fuera profeta, para que fuera un declarador de la palabra del Señor, para que fuera un anunciador de la palabra del Señor. Entonces, dentro del corazón de Jeremías había un fuego. Y eso eran las palabras de Dios, hermano.
No sé si usted ha experimentado también cuando usted está en una iglesia y el predicador comienza a hablar la palabra, y usted comienza a sentir un fuego dentro de usted. Y vienen los dones de lengua, y vienen las danzas, y vienen las profecías, y sale solo el gloria a Dios, y sale solo el aleluya, y sale solo el amén, porque la palabra del Señor está produciendo algo dentro de usted. Y mire cómo a Jeremías le ocurrió, era como un fuego dentro de él. Él quería sufrir y está diciéndole: Señor, yo ya no hablaré más en tu nombre, le había dicho. Pero no obstante, dice, había en mí, dice, dentro, un fuego ardiente metido en mis huesos. Vuelvo al alcance de la palabra, es como una espada que llega allí a los tuétanos de los huesos, hermano. Pero acá la Biblia está simbolizando que la palabra del Señor es como un fuego que se mete en los huesos dentro de usted. Por eso usted se fue de una iglesia, se fue de otra iglesia, y se fue de otra iglesia, y quiere irse al mundo, y quiere tomar como toman los demás, y quiere drogarse como se drogan los demás, y quiere bailar como bailan los demás, y quiere hacer todo lo que los demás hacen, y usted no puede porque hay algo dentro de usted. Usted ha querido dejar de hablar de Dios porque la gente lo ofende, porque la familia no le cree, porque la familia todavía no se convierte, y usted dice: mejor renuncio al evangelio, mejor ya no le hablo más a mi familia y ya no paso vergüenza. Pero Señor, escúcheme bien, señora, escúcheme bien, hermano, hermana, escúchame bien, la palabra que un día el Señor exhortó, que un día Dios te habló, ya está allí dentro de tus huesos. Y no vas a poder renunciar a la palabra del Señor. Y esta va a comer, si es necesario, como la gangrena dice en algún momento, va a comer allí la palabra del Señor. Va a estar metida en tus huesos la palabra del Señor como un fuego, y vas a tratar de sufrirlo, vas a tratar de rechazar la palabra del Señor. Tengo un hermano que siempre me dice: pastor, yo caigo en drogas y todo eso, pero a veces me estoy drogando y allí viene una palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es como un fuego que se mete dentro de tus huesos. Bendito sea el nombre del Señor. Siento deseo de llorar cuando hablo de esto, porque he experimentado estas cosas. Y no hay nada más emocionante, no hay nada más especial, hermano, cuando tú vives en la palabra del Señor y Dios se te revela por la Biblia y sientes esos ríos de agua viva o esa lluvia que refresca tu interior, que refresca tu alma. Pero a veces también es tan precioso sentir cuando una palabra del Señor te produce un fuego dentro de ti y te enamoras de Dios y te apasionas de Dios y quieres hablarle a otros de Dios. Y cuántos, amados hermanos, se han enfriado en ese fuego de la palabra de Dios. Y puedes escuchar un sermón y otro sermón y ya no te produce nada. Y quizás es como lo que Pablo hablaba a Timoteo, quizás en relación a esto: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado mediante profecía, por imposición de manos del presbítero. La palabra te produce un fuego. Pero si no te mantienes en el Señor, si no te mantienes en la palabra del Señor, ese fuego se te va a apagar. Bendito sea el nombre de Jesús. Jeremías capítulo 23, en el versículo 29 también Jeremías dice esto. Dice: no es mi palabra como fuego. Lo entendió Jeremías. Ahora está hablando él, como Dios dentro de él. Y Jeremías es un hombre como usted y como yo, pero se metió Dios por la palabra. Entendíamos el otro día que la palabra, amados hermanos, es el pensamiento de Dios. Es una realidad en Cristo. El Cristo es el pensamiento de Dios. ¿Me entiendes? Es la palabra viva. Es la palabra del Señor, es el verbo, decíamos, enseñamos todo aquello. Entonces llega un momento que la palabra del Señor es Dios mismo dentro de ti. Y mire Jeremías, cuando Dios está dentro de ti, cuando Dios a veces está saliendo de ti, es como el capítulo 20 de Jeremías. Y no me acordaré más de él y no hablaré más en tu nombre. Eso es cuando tú estás flaqueando.
Eso es cuando tú estás cavilando en dos pensamientos, ya no quieres hablar más de Dios. Pero el Señor lo restaura a Jeremías en el capítulo 23, verso 9. Ahora es Dios dentro de Jeremías, hablando por la boca de Jeremías, usando la boca de Jeremías. Y ahora Jeremías dice así: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. No es mi palabra como fuego, dice Jehová. Está preguntando Jeremías, pero es Dios dentro de él. ¿Cuántas veces Dios se ha metido dentro de ti, ha entrado dentro de ti? Y has experimentado ese fuego, y has experimentado esos ríos de agua viva, has experimentado, amados hermanos, ese regadío de Dios como profetiza Jeremías. Has sentido todo eso dentro de ti. Jeremías nos está enseñando dos cosas. El otro punto tiene que ver con el mismo versículo. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo. Escuche, como martillo, dos simbolismos acá. Es como un fuego, pero también Jeremías dice como martillo que quiebra la piedra. Y cuando Jesús refería el corazón, cuando Dios refería el corazón, hablaba de un corazón, amados hermanos, duro como una piedra. Y Dios a veces tiene que venir con una palabra dura, con una palabra difícil de recibir, y tiene que darte ahí fuerte como un martillo la palabra. Ya no es como agua, ya no es como fuego, ya no es como lavacro, ahora es como un martillo, hermano, y sientes que el corazón se te quiebra. Pero esa también es la palabra del Señor. O sea, Dios a veces te va a dar una palabra que va a producir a ti un alimento, como una leche no adulterada. A veces la palabra del Señor va a venir como agua, hermano, y te vas a beber. No hay nada más rico con y beberte un trago de agua. Eso te produce la palabra. Pero a veces la palabra del Señor va a venir como fuego a tu corazón. Y a veces también la palabra del Señor va a venir como un martillo y te va a hacer llorar. Quiero que cierres sus ojos, vamos a orar. Padre, yo siento tu presencia. Estas palabras, Señor amado, me rejuvenecen. Estas palabras me producen autoridad, me renuevan, me restauran. Yo quisiera que siempre tu palabra sea un alimento para mí. Yo quisiera que siempre tu palabra, Señor, sea como el agua que sacia la sed de mi interior. Quisiera que tu palabra muchas veces fuera como esa leche no adulterada que desee mi alma. Pero tengo que entender que a veces necesito de una palabra que sea como fuego dentro de mí, especialmente a la hora que ya no quiero hablar más en tu nombre. Hay gente que me está escuchando, Señor, y que ya no ha querido hablar más en tu nombre, Padre mío. Hay gente, Señor amado, que ya no siente ese fuego dentro de ellos. Y quizás necesitan de una palabra que sea como un martillo que quiebre esa dureza de corazón, Señor. Si tienes que usar mi vida en estos días que vienen al enseñar estas palabras. Si tienes que usarme como un martillo, Señor. Si tienes que usarme como un alimento, si tienes que usarme con una palabra que produzca esa agua que esa persona necesita, que está sedienta de ti. Úsame, Señor, por amor a tu nombre, te lo ruego, en el nombre de Jesucristo el Señor. Hay gente hambrienta, hay gente sedienta. Y el profeta en algún momento dice que en los postreros días habría hambre y sed, Señor. Pero no hambre, Señor, por comida, ni sed de agua, Señor, natural, sino hambre y sed habría en los últimos días, los postreros días, hambre y sed por oír tu palabra, porque tu palabra, Señor, es la que refresca el alma del hombre, el corazón del hombre. Es tu palabra la que alimenta, Señor, la que sacia de bien nuestra boca, Padre mío. De modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Padre, en el nombre, que así sea tu palabra dentro de nosotros, como esa lluvia, como lo dice Isaías. Pero en algunos que tu palabra en esta tarde produzca ese fuego. Y en otros que la palabra sea como un martillo que en esta tarde quiebre la dureza de su corazón, para que pueda entrar
estas palabras de verdad a sus vidas y puedan ser iluminados, puedan ser guiados. Como hace unos días atrás decíamos que tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Presento una vez más a la audiencia, quienes nos están viendo. Presento, Señor, a los que tienen peticiones de oración. Hermano, levante su mano al cielo. Vamos a orar juntos. Le voy a enseñar en los programas como este de enseñanza. Le voy a enseñar a usted a orar por el enfermo, por aquel familiar, por aquel amigo por el cual usted está pidiendo oración. Ore usted conmigo. Diga: Señor Jesús, yo presento la vida de mi amigo. Aquellos que tienen un familiar enfermo, diga: Señor Jesús, yo presento a mi familiar. Lo presento delante de ti y por la palabra te pido en el nombre de Jesús que lo sanes, que quites la enfermedad que está en él, que lo restaures, que lo fortalezcas y lo llenes con el poder del Espíritu Santo ahora mismo. Y que tus palabras, Señor, entren en el corazón de esa persona para cambiarla. No solamente, Señor, reciba un milagro, sino más bien reciba tus palabras para que alcance salvación y vida eterna, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Encomendamos nuestros caminos y nuestras obras a usted. Y ruego que por esta palabra muchos sean alcanzados, la entiendan, la comprendan, Señor. Y todo lo que yo no pueda interpretarles, enseñarles, quizás de una forma más sabia o más correcta, que sea tu Espíritu, tu misma palabra, enseñándoles algo más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, Danilo. Gloria a Dios. Ante ti rindo mi alma hoy en adoración. Ante ti, Señor.